Hola, espero que se encuentren bien. En esta ocasión estaré realizando una asignación bajo el tema Aspectos fundamentales de la filosofía. Mi nombre es Geraldina Báez Canario y mi matrícula es 2023 3100148 y mi maestro es Wilfrido Rosario. Algunos de los temas que vamos a tratar a continuación son la filosofía según diferentes filósofos, el pensamiento filosófico, la fe en filosofía, la crítica en filosofía, las ramas de la filosofía, entre otros. Para iniciar, vamos a definir la palabra filosofía. La filosofía es, según su etimología, el amor a la sabiduría. Viene del griego philos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Es el estudio de problemáticas diversas, como son el conocimiento, la mente, la conciencia, la ética, el lenguaje, la belleza y la moral. La filosofía se dice que nació entre el siglo III y cuarto y medio en la Grecia antigua y desde entonces ha continuado hasta la actualidad. La filosofía es la madre de todas las ciencias, es todo aquello que nos rodea, todo lo que conforma el universo. El primero que usó la palabra filosofía fue Pitágoras de Samos, con el sinónimo de amante de la sabiduría, pues el único sopos, es decir, sabio, era Dios, y los demás eran filósofos, amantes de la filosofía. La palabra sofos empezó a utilizarse para nombrar a aquellas personas que tenían destrezas manuales. Posteriormente se utilizó para nombrar a quienes tenían facultades artísticas. Y en una tercera etapa se utilizó para determinar a las personas que tenían conocimientos amplios en un determinado campo del saber. Desde muy antiguo, los griegos, que estudiaban las cosas de la naturaleza y la divinidad, se llamaban a sí mismos sofos, es decir, sabios. Y se cuenta que habiendo preguntado una vez a Pitágoras acerca de su oficio, respondió con gran sencillez que él no era sabio, sofos, sino amante de la sabiduría, es decir, filósofo. El filosofal. La palabra filosofal se refiere a la facultad de pensamiento a través del cual la persona se permite contemplar, interpretar, analizar e incluso reflexionar sobre un tema en particular con el fin de entender la realidad. En filosofía, la palabra filosofal se refiere a pensar para conocer. Es decir, cuando las personas conocen algo, lo próximo que deben hacer es realizar un análisis y descifrar el por qué existe, cómo lo hace y cómo se relaciona con nosotros y nuestra realidad. Si el ser humano se encuentra inmerso en un puro quehacer material, sin tiempo ni lugar para la consideración profunda y pausada, no es posible que se dé en él el filosofal. Para poder interrogarse por las últimas causas de algo, su primer principio, su último fin, la razón más profunda de su ser, se necesita una cierta paz, lo que Aristóteles llama ocio, que posibilite esa suspicacia de la mente, que es el pensar con hondura, porque la naturaleza del ser humano es cuestionar todo lo que ocurre a su alrededor. Es importante saber el porqué de las cosas. Es por ello que filosofar es importante, ya que le ayuda a acercarse a un entendimiento más profundo de la vida. La filosofía según diferentes filósofos.
en este caso la filosofía según Aristóteles. Todo lo que sobre este punto nos proponemos decir ahora es que la ciencia que se llama filosofía es, según la idea que generalmente se tiene de ella, el estudio de las primeras causas y de los principios. La filosofía es la ciencia del ser en tanto que el ser. Con Aristóteles, la filosofía griega llega a su culminación y se ponen las bases del realismo filosófico. Para Aristóteles, la ciencia es el conocimiento de la causa de una cosa y la filosofía es la ciencia de las primeras causas y principios. La filosofía según Pitágoras de Samos. La filosofía es un afán de saber libre y desinteresado. Según Sócrates, la filosofía es un afán que siente el hombre por saber de sí mismo, es decir, conocerse a sí mismo. La filosofía según Platón. La filosofía es la ciencia de la razón de las cosas. La filosofía es la más alta ascensión de la personalidad y la sociedad humana por medio de la sabiduría. La filosofía según San Agustín. La filosofía es un afán de Dios. Según Epicuro, la filosofía es una actividad que procura con discursos y razonamientos la vida feliz. El pensamiento filosófico, es decir, el pensamiento en la filosofía. El pensamiento filosófico es el pensamiento que surge en ocasión de la filosofía. Esto significa que el pensamiento filosófico supone que la filosofía es una práctica. Como toda práctica, la filosofía genera un resultado que es el pensamiento. El pensamiento filosófico es una forma crítica y reflexiva de pensamiento que surge del ejercicio de la filosofía. Si bien puede pensarse al pensamiento filosófico como un método o una forma de pensar, también se le puede considerar como el resultado, el producto del ejercicio mismo de la filosofía. El pensamiento filosófico se preocupa por aquello que se encuentra en la base de todos los campos del saber, como el ser, la materia, la forma, la posibilidad de conocer, la naturaleza del tiempo, la idea de conciencia, los problemas ético-morales, la lógica, entre otros. La fe en la filosofía. Pensar el tema de la fe y su relación con la filosofía surge no tanto de la atención su concepción religiosa, que en algún momento parece haber reclamado para sí el concepto, como de la que opone excluyentemente. Creer a pensar, se piensa o se cree. En la medida que hay creencia, no hay pensar, no hay puntos medios ni mezclas posibles. Esta diferencia parece tomar testimonio desde el inicio de la filosofía occidental, ya desde Platón, por ejemplo, en el sentido que ocupa en la República el concepto tities, hasta la época contemporánea, sobre todo claro y refiriéndose a esa misma tradición ascético-cristiana Nietzsche. Continuamos con la fe en la filosofía. Pero incluso en el sentido común, cuando considera al creer, por un lado como el planteamiento de una mera opinión insegura, y por otro como el sostener un dogma fanáticamente y reflexivamente, cuyos postulados se presentan como intocables, caso que por cierto no incumbe en ningún caso solo a la religión. En este último sentido, podríamos entender a Heidegger cuando señala que filosofía cristiana es un hierro de madera, en general un inexistible, un imposible, un franco malentendido.
La crítica en la filosofía. El pensamiento crítico sirve para identificar amenazas potenciales en nuestra conducta. Por ejemplo, cuando afirmamos algo solo porque nosotros creemos que es cierto, aún sin tener evidencia concreta. Al tomar decisiones basadas en nuestra percepción de las cosas y no en la realidad de los hechos. Crítica que es comprendida como una forma de pensamiento que se cuestiona a sí mismo y que considera no solo los límites y posibilidades de la razón, sino también la realidad humana e histórica de un sujeto que se constituye en un nosotros. La filosofía, así entendida, es un saber de vida. La función utópica se presenta como tarea para este saber de conjetura y filosofía que sirve a la vida, y Roy devuelve con ello el valor epistémico que el plus lo analógico. Ramas de la filosofía, entre ellas la epistemología, la metafísica, la ética, la lógica, la política, la gnoseología o teoría del conocimiento, la estética, entre otras. Vamos a definir algunas de las ramas de la filosofía. La ética estudia y determina el conjunto de directrices o normas que las personas utilizan como guía. La metafísica estudia los principios de la realidad y las nociones desde las que el individuo comprende lo que le rodea. La epistemología se centra en analizar y estudiar el conocimiento en general, es decir, su origen, su naturaleza y las circunstancias. La gnoseología se centra en estudiar la naturaleza del conocimiento, origen, desarrollo y sus límites. La lógica estudia la estructura del pensamiento humano y se encarga de crear esquemas de conocimiento. Hasta aquí mi participación sobre el tema aspectos fundamentales de la filosofía. Muchas gracias por su atención.